Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada. Buenas tardes para España y Portugal y buenos días para Latinoamérica. Soy Pablo Maroto, director de marketing y técnico en NAF España y Portugal. Bienvenidos a todos. Os doy las gracias por asistir a esta primera jornada de NAF Connecting Ideas. Connecting Ideas es un nuevo concepto de jornada online que hemos creado entre varios países donde NAF es presente y que tenemos mucho en común. Argentina, Colombia, Chile, España y también Brasil y Portugal. Todos nosotros hemos asistido a jornadas organizadas por empresas, instituciones, asociaciones y un largo etcétera, pero lo que pretendemos con NAUF Connecting Ideas es unir a profesionales de diferentes países de Latinoamérica junto con España y Portugal para debatir sobre diferentes conceptos de actualidad, ver diferentes puntos de vista, encontrar sinergias y crear oportunidades. Iremos realizando varias jornadas online a lo largo del año. La primera jornada, en la que todos vosotros vais a disfrutar ahora, se centra básicamente en la arquitectura saludable. Como sabéis, la pandemia de este último año ha afectado de una forma importante en la percepción de los edificios, pues nos ha obligado a permanecer aún más tiempo en ellos y esto nos ha hecho reflexionar sobre la arquitectura actual y futura. Esta situación, si algo positivo hemos de sacar de ella, lamentablemente, es la concienciación de los espacios en los que vivimos y de la importancia de una buena arquitectura pensada, sobre todo desde la salud del edificio y de los usuarios. Son muchos los conceptos que engloban la arquitectura saludable y que en esta jornada lamentablemente es imposible abarcarlos todos, pero sí podemos dar una visión bastante global y única desde diferentes puntos de vista, con las aportaciones de grandes profesionales, en este caso de Argentina, Chile y España. Quiero aprovechar para agradecer a la Fundación Arquitectura y Sociedad desde España y también a Chile Green Building Council, que gracias a ellos pues podemos realizar esta jornada porque nos han apoyado. Y obviamente con los participantes que forman la mesa redonda que los presentará como es debido nuestra moderadora Gloria Gómez. Gloria Gómez es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Fue directora de la Fundación Arquitectura y Sociedad y es socia fundadora del estudio Arquitectura CC60. Sin más, dar las gracias por la participación en esta jornada. Espero que disfrutéis mucho de este debate, que sin duda nos van a aportar grandes cosas. Y bueno, y doy paso ya a Gloria Gómez, que presentará al resto de participantes, que es la parte más importante de esta jornada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera jornada de Connecting Ideas. Quiero dar las gracias a NAUF por invitarme a participar en este coloquio, que sin duda va a ser muy enriquecedor porque contamos con tres profesionales que desde distintas perspectivas pues han trabajado y siguen trabajando en la arquitectura responsable, la arquitectura sostenible, y eso tiene que ver mucho con la salud de cada uno de nosotros y de nosotros como conjunto, ¿no? Como decía Pablo, en este último año creo que hemos hablado tanto de salud desde la perspectiva en la que nos encontrábamos todo el planeta, que se ha convertido, si antes se hablaba de esta cuestión de forma tangencial o minoritaria, de repente se ha convertido como en el centro de muchas de las conversaciones, ¿no? La arquitectura no queda fuera de este debate, ¿no? En tanto que la arquitectura configura nuestro hábitat diario y donde nos desenvolvemos y donde desarrollamos nuestra vida y nuestras actividades, ¿no? La cuestión es si este debate sobre la salud ha venido para quedarse y si va a ser cada vez más central, ¿no? en el diseño de la arquitectura, en el diseño de las ciudades, ¿no? Y un poco esta tarde pues trataremos de abordar algunos de los aspectos que se relacionan con esta cuestión, ¿no? Y para ello pues contamos con tres profesionales de España, Argentina y Chile.
a los que les vamos a plantear pues una reflexiones y cuestiones sobre la salud en los edificios, que es el tema de esta tarde, ¿no? Y en primer lugar, pues contamos con Pablo Wesicki, que es arquitecto desde Argentina. Pablo es, perdonadme que voy a hacer una breve reseña de su biografía porque es muy amplia. Tiene 35 años de experiencia profesional como arquitecto, director general de SAR, que es un estudio, una oficina de arquitectura centrada en los últimos tiempos en la arquitectura corporativa y sustentable, pero que también ha trabajado en el desarrollo de edificios de viviendas unifamiliares y colectivas, ¿no? Pablo, desde esta oficina, pues es referente en Argentina en el desarrollo de proyectos sostenibles o sustentables. Ha sido reconocido con numerosos premios del Green Building Council o el Premio Ciudadanía Empresa de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina o Premio al Liderazgo Sostenible. Así que creo que es una persona que nos puede aportar una visión muy concreta, muy práctica sobre la aplicación de estos principios que, como digo, están muy relacionados con la salud, la sustentabilidad a nivel global y la salud a nivel local o particular de cada edificio. Y como al resto de los ponentes, lo que le quiero pedir a Pablo es una reflexión de unos minutos sobre cuál es su perspectiva, cómo considera que desde su experiencia profesional tan amplia se han ido incorporando estos aspectos de la salud sobre las personas en los edificios y cómo ha sido el desarrollo de su trabajo en este sentido. Así que, Pablo, cuando quieras. Bueno, buenos días, muchas gracias a Nauf por estar acá y un placer estar con María Fernanda y Tony. La situación hoy, a nuestro entender, de alguna manera estamos viendo la mitad de la película, como decíamos los otros días. Todavía no sabemos cómo termina esto y cómo va a terminar influyendo en los espacios de trabajo o de vivienda. Creemos que nada va a ser como era, obviamente, tampoco como está siendo resuelto hoy con casi predominio del trabajo, del teletrabajo. Ha sido una oportunidad para todos dentro de la tragedia que significa la pandemia, obviamente, no podemos olvidar de eso, pero ha sido una oportunidad para valorar el espacio donde vivimos, los edificios. Hace unos años nos costaba mucho hablar de sustentabilidad, de salud o de bienestar, como nos gusta hablar a nosotros. Parecía que era algo poco rentable y bueno, costaba impulsar la idea. Algunas empresas, nosotros trabajamos mucho con el segmento corporativo, algunas empresas no entendían naturalmente, a otras les costaba un poco más. Creo que esta es una oportunidad para valorar mucho el lugar donde estamos, tanto en el lugar de trabajo como en el lugar donde residimos. Hoy se están dando situaciones que sí van a ser irreversibles. Yo creo que el teletrabajo nos cambió mucho la perspectiva de dónde queremos estar desarrollando nuestra vida, no solo la vida laboral. Y está dejando zonas de alguna manera marginales que van a cambiar radicalmente. En el caso de Buenos Aires, la zona financiera, la City financiera de Buenos Aires, lo que llamamos microcentro, zona bancaria de administración, ya venía sufriendo un proceso de descentralización, se estaban retirando las oficinas gubernamentales a la periferia. Y el resultado hoy, después de muchos meses de confinamiento, es una ciudad, no digo fantasma, pero con cambios sustanciales. Así que debemos esperar un poco para ver cómo termina resolviéndose esto. Sabemos que los cambios vienen y el hecho de haber estado siempre trabajando desde el lado de la sustentabilidad creo que nos acerca mucho a colaborar con la solución. Insisto, es una oportunidad para valorar estos conceptos y de alguna manera me parece que
la gente lo empieza a tomar de otra manera. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que es cierto que también aquí, desde nuestra perspectiva en España, tenemos esa sensación de que, o por lo menos yo la tengo, de que estamos en un momento de cambio, de repensar o de reformular muchas cuestiones que venían arrastrándose de la inercia de otros tiempos, ¿no? Pues lo que dices, espacios del trabajo al espacio de la vivienda. O sea que realmente es una oportunidad. Aprovecho para decir a las personas que nos están viendo que pueden escribir consultas o cuestiones a través del chat de YouTube y que se las haremos llegar al final de la charla a nuestros ponentes por si alguien tiene alguna cuestión o quiere plantear algún tema de debate. A continuación, pues voy a presentaros al siguiente ponente, que es Toni Solanas, que es un arquitecto referente en temas de salud en nuestro país. Desde hace muchos años, yo he oído a Toni hablar de esta cuestión hace mucho tiempo y escribir mucho sobre el tema, así que es una persona que sabe de esta cuestión, ¿no? Además de la sostenibilidad, como os decía, ha trabajado en la incorporación de aspectos relacionados con la salud en sus obras, como la rehabilitación del edificio Fábrica del Sol, o también ha sido divulgador a través de numerosos libros de la arquitectura sostenible en España, ¿no? Ha sido docente en la Escuela de Arquitectura de la UIC y en distintas instituciones profesionales y promotor de la agrupación Arquitectura y Sostenibilidad o el grupo de trabajo sobre arquitectura y salud del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Así que, Toni, cuando quieras te doy la palabra y te planteo lo mismo que a Pablo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva con tu experiencia y tus años de profesión, que son muchos, de cómo se ha ido incorporando esta cuestión de la salud en la arquitectura y si crees que tiene recorrido, si ha venido para quedarse? Pues una primera reflexión sobre el tema. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Nauf la invitación y además felicitaros por el tema, porque realmente es un tema muy oportuno. Yo hace unos años ya descubrí una feliz coincidencia que está en los diccionarios. Si miráis la definición que da de salud la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y luego miráis la definición de la palabra confort en un diccionario, cada uno de su país, veréis que coincide, es exactamente la misma. Y es una situación no solo de no estar enfermo, sino de encontrarse bien. Y este encontrarse bien en un lugar, todas las culturas tradicionales lo habían buscado. Es decir, el buen lugar, que tiene expresiones muy distintas también, lo había buscado siempre la arquitectura, o los constructores, o etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora os hablo desde el ensanche Cerdà, en Barcelona. Cerdà era un higienista, básicamente. Cerdà estaba estudiando para arquitecto, carrera que no acaba. En 1833, en Barcelona, hay una epidemia de cólera que reíros de la epidemia que tenemos ahora, o sea, multiplicado por 100. Y entonces el hombre sale convencido de que ha de arreglar la ciudad de otra manera. Y lo que se pide en aquel momento, que fijaros que se parece, pero hay que añadir más cosas, pedía él aire y sol, es decir, ventilación y luz, y que las ciudades amuralladas, que acordaros que en esta época Barcelona estaba amurallada, pues no entraba el sol porque las calles eran muy estrechas, los edificios ventilaban mal. Bueno, seguimos necesitando esto en muchos sitios, ¿no? Y luego es que la gran arquitectura siempre ha sido así. Es decir, el Corbu hace la Ville-Savoye levantada del suelo para evitar las humedades porque su hijo tiene tuberculosis. Y Álvar Alto, al que tuve la suerte de conocer todavía en vida, el Sanatorio Paimio es un sanatorio que la gente mejora o se cura más rápidamente porque ve vegetación, ¿no? Es decir, que el conocimiento lo tenemos. Lo que pasa es que ahora hay un nuevo higienismo, porque hay factores nuevos. Ha habido un proceso de industrialización, ha habido un proceso de tecnificación, hay un proceso de que hay elementos químicos nuevos que no existían, hay todo el tema de los campos electromagnéticos, que es un tema, ya sé que es discutido, pero que cada vez hay más evidencia científica. Y luego hay cambios sutiles. Por ejemplo, yo recuerdo cuando acabé la carrera hace 50 años, la cédula de habitabilidad, la que decía que un edificio era sano, la daba al médico. Y aquí en Cataluña, en los años 80, cuando se nombra director general de la vivienda a un economista, asesorado por unos arquitectos, nos pasa esta responsabilidad a los arquitectos. ¿Qué pasó? Que por el camino hemos ido perdiendo conocimientos y lo hemos enfocado desde la geometría.
que es lo que sabemos hacer nosotros y que está muy bien, evidentemente, porque el hacinamiento, aquello de meter 10 habitaciones, hay 10 personas en una habitación pequeña, evidentemente se había de frenar, ¿no? Pero por el medio, ya digo, hemos ido perdiendo cosas. ¿Y qué problemas hay? Pues bueno, hay problemas de que muchas veces la salud es un factor multifactorial, depende de muchas cosas. Otro problema es que muchas veces el riesgo es invisible, no lo vemos, es decir, los productos químicos estos no los vemos, algunos los olemos, otros no. El CO2 ni lo vemos ni lo olemos. Y luego hay otro descubrimiento muy interesante de los científicos y es que pequeñas dosis de un producto tóxico que cuando la dosis es grande es veneno, pero cuando es una dosis ínfima parece que no pasa nada, pero se ha descubierto que estas pequeñas dosis, si las recibimos durante muchísimo tiempo, tienen el mismo efecto que una gran dosis. Entonces, todo esto junto crea un problema nuevo, pero con unas responsabilidades que tenemos que son de siempre. Por ejemplo, no sé si conocéis a Yaya Herrero, una ecologista feminista de aquí, se ha ido a vivir ahora a Cantabria, a las montañas. Pero hablando de los problemas actuales, decía, lo que debemos luchar es por disputar la hegemonía cultural. ¿Qué nos está pasando? Me refiero ahora a la vivienda. La vivienda es el único de los derechos humanos que a la vez es un activo financiero. Y es un activo financiero no solo para los bancos y las grandes empresas y corporaciones y fondos buitre, etcétera, etcétera, sino para gran parte de la población. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos valorado más el valor económico de la vivienda que el valor de salud y de confort que nos daba. Y por esto nos ha pillado de sorpresa la COVID esta. Y lo dejo aquí de momento. Muchas gracias, Toni. La verdad que has planteado muchos temas, muchos temas que vamos a retomar, sí. Me ha encantado pues esta coincidencia entre salud y confort y realmente ese es el objeto final o el objetivo final de la arquitectura es este, ¿no? Es albergarnos en buenas condiciones y es cierto que por el camino hemos perdido muchas cosas, ¿no? Y igual es un momento de repensar o de replantear muchas cuestiones. Y por último, tenemos desde Chile a Fernanda Aguirre, que es... oigo un poquito de eco, no sé si... Ahora, desde Chile, Fernanda Aguirre, que es profesional con varias acreditaciones de certificación ambiental, LEED, entre ellas, y con más de 10 años de experiencia en coordinación y consultoría en sustentabilidad para proyectos de distinta tipología y complejidad. Es experta, por tanto, en temas de sustentabilidad organizacional, gestión de proyectos, análisis de ciclo de vida, economía circular, y miembro del Comité de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos de Chile, entre otras instituciones. Y actualmente es directora ejecutiva del Chile Green Building Council, que es una organización internacional que es dedicada a promover la sostenibilidad desde hace mucho tiempo en distintos países, la sostenibilidad en la edificación. Y, por tanto, pues yo creo que Fernanda pues, nos puede dar una visión interesante sobre cómo se están contemplando este tipo de cuestiones desde la implantación de la sostenibilidad en la arquitectura. Fernanda, pues te planteo de nuevo esta cuestión, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la salud en los edificios desde tu perspectiva profesional de tantos años y crees que se está teniendo en cuenta, que es un parámetro que se va a tener cada vez más en cuenta? Cuando quieras, Fernanda. Desde Chile, acá son las 10:20 de la mañana. Agradecerle primero a Nauf la invitación. Nauf Chile es miembro de Chile Green Building Council y aparte, bueno, es integrante de nuestro directorio, así que muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, efectivamente, a ver, nosotros como organización, como ustedes saben, los Green Building somos organizaciones que pertenecemos a una red global de consejos, somos 70 consejos distribuidos en el mundo. Nosotros como Chile, junto a otros consejos, ¿cierto?, como Perú, Argentina, Bolivia, somos 17 consejos en total que pertenecemos a la red de las Américas, o sea, Canadá hasta Chile. Y la verdad es que a nivel, voy a hablar latinoamericano, nosotros lo que detectamos fue que en un principio se hablaba mucho solamente, o estaba todo el tema de la sustentabilidad muy centrado en lo que era eficiencia energética.
Y claro, evidentemente la eficiencia energética es uno de los tópicos que se abarca dentro de la construcción sustentable, es importante, pero sin embargo tú puedes tener un edificio que sea muy eficiente desde el punto de vista de la conservación de los recursos, por ejemplo, el agua o la energía, pero puede ser muy ineficiente como un edificio para las personas. Nosotros hace 3 años atrás aproximadamente empezamos justamente a poner este tema en el centro de la discusión, abordando 3 pilares principalmente. Uno que tiene que ver con conservación de recursos, otro que tiene que ver con huella ambiental y social de todos los materiales y productos de construcción, y otro que es el que nos convoca hoy día, que justamente tiene relación con lo que es salud, bienestar, accesibilidad, inclusión y por ende productividad. O sea, nosotros tratamos de ampliar un poquito más la discusión. Ahí yo traje algunas slides que no sé si serán muy complicados por ponerlas de apoyo, pero es un proyecto con el que nosotros estamos trabajando, no solo nosotros como Chile, sino que pertenece a un lineamiento global de los consejos de construcción sustentable del Working Building Council, que se llama, ¿cierto?, el Health and Wellbeing Framework. Es bien interesante porque este framework está alineado además con un concepto que es la neuroarquitectura. En el fondo, cómo nuestros espacios tienen incidencia en lo que es las emociones de las personas. O sea, yo creo que finalmente este es un tema que ha quedado bien, que hay que relevarlo mucho ahora en relación a la pandemia mundial, en donde todos hemos estado más o menos mucho más tiempo dentro de nuestras casas. Se ha detectado finalmente a nivel global como, por ejemplo, el hacinamiento y las bajas condiciones de ventilación, por ejemplo, han propiciado los contagios. Pero lo interesante que tiene este framework es que, si ustedes se fijan, tiene 6 pilares fundamentales que están, ¿cierto?, alineados con lo que tiene relación con proteger la salud, priorizar lo que es el bienestar, armonía con la naturaleza, facilitar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el comportamiento de las personas. Se lo voy a explicar un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva, ¿cierto?, lo que tiene que ver con generar valor social. Y que nosotros ahí en generar valor social hemos ido un poquito más allá y hablamos ya que tiene que ver con justicia social, finalmente, con equidad y con justicia social. Y por otro lado, la acción climática. O sea, en general, dentro de la discusión también se separa lo que es acción climática de la salud y bienestar, cuando en realidad, obviamente, es parte de la misma discusión, porque vemos que nosotros, si tomamos parte en la acción climática, esto tiene relación también, por ejemplo, con la polución que tenemos en nuestras grandes ciudades, y en donde Chile finalmente, tristemente, lideramos en tener varias de las ciudades más contaminadas del mundo, y eso es un problema también de enfermedades crónicas, ¿cierto?, y de salud pública. Lo interesante que tiene este proyecto, el framework, es que te provee, ¿cierto?, un parámetro, como dice el mismo nombre, ¿cierto?, un marco general, de donde los distintos GBCs estamos realizando distintos trabajos y promoviéndolo dentro de distinta forma. En el caso de nosotros como Chile Green Building Council, lo lanzamos recién, o sea, esto fue el lunes que lo anunciamos. Vamos a elaborar un sello, ¿cierto?, que no es una certificación, sino un sello prescriptivo, en donde finalmente mandantes, inmobiliarios, desarrolladores van a poder calificar sus edificios, tanto nuevos, o sea, en la etapa de predesarrollo, como existentes ya en la etapa de funcionamiento, para poder ver en qué estado de desempeño con respecto, ¿cierto?, a todos estos parámetros de salud y bienestar están sus edificaciones, y qué es lo que yo puedo hacer para resolver finalmente las distintas problemáticas con las que yo me encuentro. Ahora, lo interesante de este sello, de este proyecto que vamos a armar como Chile Green Building Council, es que nosotros además hemos querido incluir 2 temas que son súper importantes, que por un lado son accesibilidad universal, o sea, no es que no esté incluida, pero sí queremos obviamente fortalecerla dentro de lo que es el sello, y que no solo tiene que ver, ¿cierto?, con personas en situación de discapacidad, sino también con estos nuevos patrones demográficos que nosotros tenemos que empezar a reconocer, en donde es probable que para el 2050 el 61% de la población tenga más de 60 años. Entonces, cuando hablamos de nuevos patrones demográficos, hablamos de temas de género, pero también hablamos de temas etarios y de temas migratorios. Entonces, hay que empezar a reconocer eso también dentro de los distintos sellos, integración social, integración cultural. Entonces, eso es bien importante. Temas de confort térmico, por ejemplo, que los hablaban con respecto a temas de género, de seguridad también, que son súper importantes. Y adicionalmente, ahí si podemos pasar a la siguiente imagen, algo que nosotros también en nuestro trabajo, que es un trabajo que venimos haciendo desde el año pasado y que corresponde también a un lineamiento del Working Building Council, es ver cómo realmente nosotros como construcción o como sector construcción o como industria de la construcción, como quieran llamarle, nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Lamentablemente, nosotros, si hay algo que hemos notado, es que hay mucho greenwashing dentro de lo que es la declaración de cierto avance y contribución al logro de los ODS, con un límite, ¿cierto?, que es el 2030, que en verdad está muy cerca. Nosotros
nosotros hemos ido mucho más allá, estamos trabajando actualmente con indicadores, los ODS son 169 indicadores, y lo interesante que tiene este framework, que si ustedes se fijan en estos seis pilares que tiene, ¿cierto? Finalmente te va mostrando cómo en mayor o menor medida se va vinculando con cada uno, ¿cierto? De estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, teniendo mucho más fortaleza en algunos. Entonces, en esta gráfica que parece súper simple, también nos va a permitir colaborar, por ejemplo, con desarrolladores inmobiliarios, con finalmente profesionales de la arquitectura, en que entiendan que dentro de lo que ellos hacen como parte del quehacer, del diseño, ¿cierto?, de la operación y el mantenimiento, o sea, con este enfoque de ciclo de vida completo de las edificaciones, cómo finalmente están contribuyendo a que cada uno de nuestros países pueda cumplir con estos objetivos que son tan importantes, ¿cierto?, como son los objetivos de las Naciones Unidas. Así que por el momento ese es el core de nuestro trabajo, no solo como Corporación Chile, sino finalmente como organización a nivel mundial, y la idea obviamente es ir adaptándolo a la realidad de los distintos países, porque todos somos distintos y lógicamente hay algunos que tenemos mayores urgencias que otros. Así que eso a grandes rasgos dentro del trabajo que estamos realizando nosotros como corporación. Muy interesante esta introducción con las cuestiones que desde GBC como organización que presiona a los distintos agentes de los sectores relacionados con la construcción para que incorporen la sostenibilidad, pues es de agradecer esa visión tan transversal, ¿no?, en la que, bueno, si no he recogido bien tus palabras, de lo que se trata es de poner a las personas en el centro de todo el desarrollo de la edificación y de la arquitectura, ¿no?, y del urbanismo, ¿no? Y bueno, de esta manera iniciamos ahora el coloquio entre vosotros tres. Y la primera cuestión que me gustaría abordar, y iremos pasando por distintas cuestiones, tiene que ver con la vivienda, ¿no? Y todos vosotros habéis hecho referencia a que en este último año hemos pasado mucho tiempo en nuestras viviendas, y eso, por un lado, nos ha permitido conocer mejor cómo funcionan o cómo nos sentimos nosotros ahí, y también detectar las carencias que tenemos dentro de estos lugares en los que se supone que desarrollamos nuestra vida, ¿no? Y ahí os quería preguntar, bueno, que primero, ¿cómo veis el futuro de la vivienda, en el sentido de si todo lo que nos ha pasado, si la incorporación de la salud y de la sostenibilidad va a influir en el diseño de las viviendas y también en la gestión, ¿no? Porque Toni ha apuntado un tema que es, por lo menos en España, es controvertido o es un debate necesario, y es el derecho a una vivienda digna y asequible para todo el mundo, y no únicamente como activo financiero. Y me gustaría que compartierais cada uno de vosotros vuestra visión desde cada uno de los países y ámbitos, ¿no? ¿Va a influir este último año de pandemia en el diseño de las viviendas? ¿Va a tener también repercusión en cómo va a ser la ciudad, cómo va a funcionar en las viviendas? Pablo ha hablado del teletrabajo. ¿Cómo va a influir un poco? ¿Cómo pensáis que va a influir todo esto en el futuro próximo? Ahí estamos los cuatro. No sé si levantáis la mano y me hacéis así, pues os voy dando paso. ¿Pablo? No se te oye, Pablo. Ahora sí. No, decía que entiendo que... ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bien, yo entiendo que debemos tomar la situación desde un todo. No me parece que debamos hablar solamente de la vivienda, sino también de la ciudad y de lo que los vincula. Esto está dando está revalorizando las viviendas perimetrales, periféricas de las ciudades, que antes estaban un poco, por lo menos en Buenos Aires o en Argentina, estaban relegadas por un tema de transporte. Hoy, al no hacer necesario viajar tanto, empiezan a tener otra importancia, han subido de valor incluso en los últimos meses. Y bueno, hay como una mirada distinta, y obviamente las viviendas actuales carecen de lo necesario para poder trabajar todo el día en la casa, y sobre todo, bueno,
si se resuelve el tema para una persona, para los dos, el matrimonio, digamos, tiene dificultades para tener comodidades. Así que eso indudablemente en las viviendas va a traer cambios, adaptaciones a las actuales y cambios en las futuras. Pero entiendo también que hay un tema a considerar que es el transporte. Ya no se va a viajar tanto, seguramente estamos anticipándonos a esa película que todavía no terminó, pero bueno, entendemos que ya no se va a viajar tanto, que se va a seguir viajando. Y entiendo que hay una interfaz entre la ciudad y la periferia que no está resuelta, no estaba antes, por lo menos en la Argentina, en Buenos Aires específicamente, y creo que ahora va a mutar de nuevo porque va a ser el flujo totalmente diferente. Creo que las viviendas tienen que atender algunas situaciones que antes no sucedían. La gente viviendo todo el día tiene ritmos distintos, necesidades distintas. Va a ser fundamental poder contar con lugares aislados desde el punto de vista acústico para poder trabajar sin que haya interferencias con el resto. Y también hay que pensar que no todas las personas pueden hacer teletrabajo. Hay ocupaciones que requieren presencialidad sí o sí, así que es un tema complejo que creo que no está resuelto. Y tu experiencia como como arquitecto que has trabajado mucho en arquitectura corporativa, esta nuevo enfoque sobre la vivienda que acogerá algunos trabajos, algunos teletrabajos, va a suponer también un cambio en las tipologías de las oficinas, por ejemplo, ¿no? Se supone que las personas ya no van a tener que ir todos los días a trabajar, sino que van a ser espacios más flexibles. ¿Esto piensas que va a ser así o se va a mantener aún así una tipología en oficinas o en espacios de administración similar? No, yo entiendo que las oficinas ya estaban en un proceso de cambio en los últimos años, buscando el trabajo colaborativo, que es lo opuesto a lo que nos impone el COVID, desgraciadamente. Se estaban descontracturando, por decirlo de alguna manera, buscando lugares, espacios justamente de conectividad entre las personas, con muy pocos espacios cerrados, que eran salas de reuniones para eventos puntuales, y el teletrabajo dominando con puestos móviles, no asignados a una persona determinada. Esto, insisto, en el tipo de trabajo que sea. Seguramente una empresa de tecnología lo puede hacer con mucha facilidad y una fábrica no. Hay tareas sí. Pero en lo que nosotros, digamos, apunta la pregunta, sí, va a haber necesariamente nuevos cambios en los espacios de trabajo y un requerimiento muy grande de la gente en lo relativo a la salud. Nosotros abordábamos el tema del bienestar, como decía al principio, desde las normativa LEED, que es la que se impuso por fin acá en la Argentina, en la cual hemos hecho varios edificios, y donde la salud de las personas era una consecuencia después de un proceso determinado. Se buscaba la eficiencia y de alguna manera terminábamos brindando otros beneficios. Actualmente, y María Fernanda algo nombró de esto, estamos tratando de impulsar más los sellos como WELL, que el eje es justamente el bienestar de las personas y todo lo demás es un accesorio a esto. Creo que el camino está por ahí, sin duda, y bueno, hay que trabajar sobre esta línea. Muy bien, muchas gracias. Tony, ¿qué opinas sobre el tema vivienda, diseño, nuevos espacios, relación con la ciudad? Bueno, sobre el tema vivienda estamos avanzando, pero muy despacio, muy poco a poco. Si vamos evolucionando el tema de sostenibilidad, llegaremos de una manera muy fluida y muy natural al tema de salud, porque si cerramos ciclos estamos hablando de los residuos. Hay residuos que se han de convertir en nuevos recursos, pero hay residuos que no podemos eliminar o no queremos eliminar y que son tóxicos.
Entonces, con esta toxicidad de los residuos nos estamos dando cuenta que afecta a la salud de las viviendas, de las oficinas y de todo tipo de lugares y de ciudades, ¿no? Y sobre la salud en general, también tendríamos que ponernos de acuerdo en qué factores afectan la salud. Porque ahora os voy a dar otro dato, por ejemplo. Yo me metí en el tema de la salud hace 16 años o 15 años, en 2006, aquí en Barcelona se hace el primer congreso de arquitectura y salud que monta la asociación GEA, que por cierto tenéis la asociación GEA en Argentina, en Chile y en Brasil y en Cuba. Y claro, esta gente habla también de cómo afecta a la salud las radiaciones naturales de la Tierra. ¿Y esto quién lo tiene en cuenta? Aquí ahora se empieza, yo esta mañana estaba precisamente en una oficina de la Administración Pública de la Generalitat de Cataluña bastante importante y ellos ya lo tienen en cuenta. Pero hay muchas otras administraciones que no y la gente tampoco lo tiene mucho. Y respecto a las oficinas, recordad el dato de la OMS otra vez. El 30% de los edificios actuales están enfermos. Lógicamente el edificio no está enfermo, sino la gente que trabaja en ella. Aquí en Barcelona, en la Torre Akbar, que es de Jean Nouvel, precisamente, o sea, un arquitecto bastante conocido, pues se vendió hace unos años porque la gente se ponía enferma. ¿Y qué pasa con las oficinas? Pues que todavía no está integrado completamente el tema de salud, pues con las tomas de tierra en el punto que toca la toma de tierra, no en cualquier lugar es bueno. Esto mezclado con la gran tecnificación, con los suelos que no descargan la electricidad estática, con humedades bajas, con lo que me ha dicho María Fernanda antes de la hermeticidad absoluta de los edificios, que esto también crea problemas, no solo físicos, sino psicológicos. Esto hay estudios en Estados Unidos que lo demuestran, que tú no puedes abrir la ventana de tu oficina, crea ansiedad, etcétera, etcétera. Y entonces, hay otros edificios famosos. Por ejemplo, la Catalana de Gas de Benedetta Tagliabue y Enric Miralles, otro edificio enfermo. Es decir, más de un 15 o 20% de las personas que trabajaban allí, y son edificios de muy buena arquitectura, si queréis mirarlo así, ¿no? ¿Qué pasa con estos arquitectos? Nosotros invitamos a una persona de estas, que no diré nombres, a un congreso de estos de arquitectura y salud, de un edificio enfermo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que dijo, esto es cosa de la constructora. Claro, si vamos así, no vamos a resolver el problema. Es decir, es un tema absolutamente nuestro. Otro ejemplo que os voy a poner, de una guardería. Aquí hace 4 o 5 años, también en Barcelona, se tuvo que cerrar una guardería de niños y niñas de 0 a 3 años porque tenían lipoatrofia semicircular, que es aquella especie de liposucción en las piernas en general o en otras partes del cuerpo. Afecta más a las niñas y a las mujeres que a los niños y a los hombres. Y la anécdota de aquí importante es que ya existe un protocolo de actuación para los campos electromagnéticos y todos los campos eléctricos y electricidad estática por parte de la Generalitat. La anécdota importante es que se aplicó este protocolo, se abrió la escuela y al cabo de un tiempo se tuvo que volver a cerrar. ¿Qué pasa? Que las normativas de la administración, y quizás me estoy avanzando, muchas veces están hechas con estudios científicos anticuados, de hace 10 años. Y ahora hay mucho más conocimiento científico de todo esto. Y el tema de las corrientes de aguas subterráneas, por ejemplo, a mí hace poco me llamaron de un edificio, un propietario de un edificio en el Paseo de Gracia, en la Manzana de la Discordia, es decir, entre edificios de Gaudí, de Puig i Cadafalch y de Domènech i Muntaner, que la gente de una oficina le había dicho, oiga, usted me ha alquilado un edificio que la gente se pone enferma. Esto desvaloriza el inmueble, ¿no? Entonces se hizo un estudio y, bueno, y uno de los factores que incidía es que había una corriente de agua subterránea muy potente que les estaba afectando la salud. Yo recuerdo cuando os he hablado antes de GEA, a mí el impacto más importante de este congreso que se hizo aquí en Barcelona fue un médico cubano, precisamente, que había creado un equipo multidisciplinar entre arquitectos, geólogos y médicos, y te ponían el plano de una localidad y los casos de muerte por cáncer, pues el 90% era gente que estaba durmiendo encima de una veta de agua. ¿Se habla de esto? ¿O es esotérico para algunos? Dejo la pregunta. Bueno, yo creo que, o sea, es cierto que la ciencia, o sea, y lo estamos viendo continuamente, ¿no? También este año, para mí, desde luego, ha sido el año de reivindicar la ciencia como fundamental, ¿no? Para tomar las decisiones sobre las cosas que nos afectan realmente a la salud, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que falta mucho trabajo de investigación y mucha divulgación de la investigación que se hace, porque
sin duda los arquitectos solos no podemos abordar esta cuestión. Como tú bien has dicho, Tony, al principio, esto es una cuestión muy transversal y multidisciplinar, porque nosotros nos ocupamos de una parte del proceso, pero el proceso es mucho más amplio. No sé si, Fernanda, quieres comentar algo más sobre esta cuestión, porque tengo algunas preguntas, pero... Sí, quería centrarme en el tema de la vivienda. Fíjate que nosotros, o sea, antes de... No antes, es parte de la misma discusión, pero uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica es la disponibilidad de viviendas. O sea, en el fondo que nosotros, con todos los procesos migratorios que existen, no tenemos la cantidad suficiente de viviendas para que todas las personas vivan, ¿ya? Y ese es un problema grande. O sea, el déficit de vivienda es enorme, es grande en Chile, es grande en Argentina, es grande en Perú, o sea, es grande y no solo a nivel latinoamericano, en Europa, por ejemplo, en Nueva Zelanda, hay un arquitecto chileno que justamente trabaja en este tema de la falta de viviendas para las personas. Hay otro tema bien interesante que nosotros siempre tratamos de abordar y que tiene que ver con la democratización de la sustentabilidad, ¿ya? Porque eso, nosotros, fíjate que trabajamos con un centro tecnológico de investigación que se llama CIPIX, y en donde empezamos a mapear, por ejemplo, los proyectos residenciales LEED que existían. Empezamos por Santiago, por la capital, y todos son en zonas que son de high income, en el fondo, zonas, como le llamamos nosotros acá, la distribución, ¿cierto?, socioeconómica ABC1. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa con otros sectores? O sea, cuando hablamos de vivienda de calidad, ¿qué es lo que nosotros definimos como calidad mínima de vivienda? Yo creo que eso es súper importante, porque uno, cuando habla de dignidad, que, bueno, ustedes deben saber, nosotros en el 2019 pasamos por lo mismo que está pasando en Colombia hoy día, un estallido social donde justamente una de las discusiones fue la dignidad y la calidad, dentro de muchas cosas, incluyendo en la vivienda. Entonces ya tenemos déficit de vivienda, democratización de la sustentabilidad y qué es lo que definimos como calidad. Y por otro lado, tiene relación también con que finalmente cuán resiliente es nuestra ciudad. Y yo, el tema de la resiliencia, lamento que no se toque dentro de las discusiones, porque finalmente nosotros, lo que yo les hablaba, o sea, del mismo tema de los patrones demográficos, nosotros en un futuro también vamos a tener finalmente ciudades que van a estar muchísimo más pobladas. Entonces, finalmente, ¿cómo nuestra ciudad es lo suficientemente resiliente para poder ir absorbiendo todos estos cambios que van a venir producto de temas políticos, ¿cierto?, del mismo cambio climático? Como dato adicional, las mujeres somos las más afectadas y las que más sufrimos desplazamiento por efectos del cambio climático. Y relacionado con el tema de ciencia, nosotros hace un par de semanas participamos como finalmente invitados expertos en una mesa que se llamaba la Mesa Huella COVID en Hogares, ¿ya? Y tomando en cuenta finalmente que acá en la zona centro-sur, me imagino que ustedes saben, nosotros ahora estamos en invierno, hace frío, por lo tanto nosotros usamos calefacción, y uno de los temas que se levantó fue, y que ya viene en discusión hace mucho tiempo, es el de la pobreza energética. Y la pobreza energética va súper vinculada con el confort térmico. O sea, nosotros tenemos ciudades en Chile en donde las personas están 0 horas en rangos de confort térmico en invierno. Entonces, finalmente, lo que uno dice, bueno, ¿cómo mejoramos la habitabilidad de nuestras viviendas? Eso, de todas maneras, tiene que ser parte de la calidad. Y este tema de la pobreza energética uno pensaría que es algo muy propio de las ciudades latinoamericanas, y fíjense que no. Dentro de una discusión que hemos tenido justamente con el GBC de UK, ha sido como ellos también están abordando este mismo tema de o sea, en ciudades donde llueve mucho y hace mucho frío, ¿cierto?, en Europa, donde también tienen personas que están casi 0 horas en rangos de confort térmico. O sea, tienes gente que siente mucho frío o siente mucho calor, y finalmente da lo mismo la cantidad de calefacción que tú pongas, porque además eso tiene un costo, porque tenemos viviendas cuya envolvente térmica no funciona adecuadamente, que están llenas, ¿cierto?, de infiltraciones y de puentes térmicos. Entonces, eso va con lo que tú mencionabas, Gloria. O sea, nosotros, por un lado, como arquitectos, que nos corresponde, obviamente yo también soy arquitecta, cómo nos hacemos cargo, pero también cómo mejoramos nuestros procesos constructivos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con nuestras tecnologías, y mejoramos también todo lo que son nuestras condiciones de operación y mantenimiento. Entonces, yo siento que es súper importante hablar de resiliencia y hablar también con enfoque de ciclo de vida, más allá de lo que nosotros podamos resolver a nivel de diseño. O sea, como dato, el 80% de los impactos ambientales se resuelven en etapa de diseño, pero hay un 20% que no. Entonces, yo creo que finalmente, hablando del tema de vivienda, a mí me gustaría poner eso. O sea, hay un hecho y que va a pasar hoy día, y es que nosotros pasamos mucho más tiempo dentro de nuestras casas, y eso ha dejado en evidencia lo mismo que yo les decía, condiciones de hacinamiento, de baja conectividad. O sea, pasa que muchas de las viviendas de interés social se construyen en los perímetros de las ciudades, y eso tiene también un efecto nefasto en lo que es los usos de suelo, finalmente. Pero ¿cómo planificamos ciudades que sean
más compactas, que tengan mejores condiciones de habitabilidad, que tengan acceso, por ejemplo, a áreas verdes, y por eso yo les hablaba en mi presentación inicial de lo relevante que es la neuroarquitectura, o sea, como el tema de iluminación, de vistas, de acceso, ¿cierto?, a vegetación, o sea, todo eso tiene un impacto directo dentro de lo que es la salud y el bienestar de las personas. Entonces, dentro de lo que es cómo resolvemos el tema vivienda sustentable, yo diría que es el principal desafío para quienes trabajamos en esta industria, sobre todo con esta nueva normalidad que vamos a tener de ahora en adelante. O sea, hay por un lado cómo van a ser las oficinas del futuro, pero también por otro lado cómo tienen que ser las viviendas del presente. Entonces, yo creo que esa discusión es súper necesaria y como dijo Tony, como mencionaste tú, Gloria, tiene que ser multidisciplinario. O sea, tenemos necesariamente que involucrar y responsabilizar también a otros actores en este tema. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. En esto que comentas de la pobreza energética, yo participé en la redacción del informe de pobreza energética de la Ciudad de Madrid hace unos años y nosotros identificamos que más del 20% de la población estaba en una situación en Madrid de vulnerabilidad energética o de pobreza energética. O sea, gente que no está en condiciones. O sea, es un problema serio, sobre todo en estos periodos en los que las desigualdades se van a hacer cada vez más entre las personas económicas, van a ser cada vez más, ¿no? Yo creo que es un tema importante. Respecto al tema de la vivienda, claro, nosotros en España tenemos mucha vivienda construida, mucha vivienda por rehabilitar, porque no tenemos ese reto de que son necesarias nuevas viviendas o no tantas como se pretende, sino que debemos utilizar los recursos que ya tenemos disponibles, que son las viviendas construidas, y ahí incorporar estas cuestiones a la rehabilitación pues también es complicado. Y en ese sentido hay una pregunta que me trasladan, que la tenía yo también en mi lista de preguntas o de cuestiones a debatir, y es sobre los materiales, ¿no? Y es que, ¿qué papel tienen los materiales en la arquitectura saludable? Porque es cierto que esto va a tener que, seguramente tenga que ver con el tema económico, ¿no? O con la inercia de la construcción de una determinada manera, un determinado sistema. Y quería trasladaros esta pregunta. ¿Qué papel juegan los materiales? ¿Pensáis que es necesario cambiar sistemas constructivos materiales para acercarnos a una arquitectura más saludable? ¿Es necesario regular esta cuestión? ¿O lo que tenemos con los instrumentos que tenemos es simplemente utilizarlos de otra manera, ¿no? Como queráis. Pablo, quizá, que seguimos el mismo orden. Sí, yo entiendo que de alguna manera la primera exigencia de edificios sustentables viene, por lo menos en Argentina, del lado del sector privado. Son muchas compañías con casas matrices en el exterior que de alguna manera bajan línea y nos inducen a esta modalidad. De alguna forma el Estado va por detrás con políticas de exigencia de requerimientos de aislación y de alguna manera manejar la escorrentía de las aguas y manejar aspectos de recupero de agua de lluvia o terrazas verdes, en fin, todas esas medidas empiezan a aparecer tibiamente en los reglamentos de construcción, pero siempre por detrás de la iniciativa privada. Entonces, de alguna manera, lo que decía María Fernanda, que estamos en déficit, sí, estamos en déficit, y creo que de alguna forma se va solucionando quizás al revés, ¿no? Desde el sector privado hacia el público, por lo menos en Argentina. Los materiales juegan un papel importantísimo en esto. Al principio, cuando comenzamos a hacer edificios bajo normativa LEED, teníamos mucha dificultad para conseguir materiales que aportaran a nuestro cometido. Eso se fue de alguna manera mejorando. Hoy es una situación bastante más accesible. Y bueno, y ahí pongo mucho hincapié, como digo siempre, en el trabajo del arquitecto. Es en el tablero o en la computadora hoy el primer lugar donde se definen las cosas. Y es muy importante que los colegas tengamos claro qué es lo que nos interesa y de ahí van a salir todas las soluciones a los problemas. Yo creo que el etiquetado es algo muy, muy necesario. En Argentina es incipiente todavía.
El etiquetado de productos de la construcción verde. ¿Y crees que me trasladan esta pregunta, pero tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿El uso de este tipo de materiales es más caro? Al final, las cuentas frente a una construcción más tradicional o más en nuestro sentido, ¿es un valor añadido que aprecia el cliente como final, que es el que va a usar el edificio? ¿O crees que no es una cosa generalizada, sino que es de determinados promotores o empresas que apuestan por esto porque ofrece una imagen de empresa y una calidad a sus trabajadores que quieren ofrecer ellos, ¿no? Claro, el segmento corporativo es más sencillo. En general, los propietarios de los edificios son las propias empresas, con lo cual todo el pequeño sobrecosto que tiene seguramente la utilización de algunos de estos elementos en realidad es una cuestión financiera, con el tiempo se repaga y da beneficios. Siempre me gusta decir que es un buen negocio construir un edificio sustentable y que va a ser más económico que un edificio de construcción tradicional, mirando todo el ciclo de vida y teniendo en cuenta la operación. Si nos quedamos solamente con el día que se entrega la obra, hay un plus muy menor, cada vez más chico. Cuando comenzábamos era una pregunta obligada: ¿cuánto más caro sale? Y yo decía: ¿cuánto más barato te va a terminar saliendo en la historia? Hoy creo que es un 3%, una cosa así, según el proyecto, según el lugar, cosas, pero es un valor menor que se recupera con la tarifa de todos los servicios. Y después es todo beneficio el resto de la vida. Bueno, es un poco como empezó el tema energético y la eficiencia energética, que al principio todo el mundo decía, pero esto ¿cuánto más me va a costar poner unas ventanas mejores o más aislamiento? Y poco a poco todo el mundo da por hecho que es necesario porque produce ahorros a largo plazo, ¿no? Quizá es un poco el camino que tomará esto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tony, sobre el tema materiales? ¿Crees que, bueno, qué influencia tienen? ¿Supone un sobrecoste? ¿Es una inversión? Mira, para hablar de materiales te voy a empezar hablando de cambio climático. Me parece bien. El año 2003, en el mes de agosto, hubo en Europa una ola de calor impresionante. Así fue. Si se miran las gráficas de muertes, por ejemplo, en París, es espectacular. O sea, se mueren miles de personas más de lo que es habitual en aquel mes. Yo entonces estaba en las selvas del Amazonas, por allí, en un hotelito, no me enteré hasta al cabo de 3 días cuando llegué a Manaus. Y resulta que el cambio climático tiene que ver con las condiciones de construcción que utilizamos y con los materiales que utilizamos. Ahora, por lo menos aquí, se está hablando mucho de la aviación. Se está pidiendo restricciones y que no hemos de volar tanto. ¿Sabéis cuál es el impacto de la aviación en el cambio climático? En las emisiones de CO2 es del 3%. ¿Sabéis cuál es el impacto para fabricar el cemento y el acero con el que hacemos los edificios de hormigón armado? El 8%. Es decir, el hormigón armado es responsable del cambio climático que produce muchos problemas de salud. Entre otras cosas, la guerra de Siria. La guerra de Siria viene por un problema de una sequedad, de una falta de lluvia durante varios años en la zona norte del país. Hay una migración fortísima hacia el sur, las ciudades no están preparadas, entran en conflicto entonces temas ya de otro tipo, pero el origen es cambio climático, ¿no? Entonces aquí yo os diría que, haciendo una frase así de estas que digo en la universidad, o decía, porque ya lo he jubilado, el material estructural del siglo XIX fue el acero, el del siglo XX fue el hormigón y el del siglo XXI es la madera. Es decir, la madera es el único material que no emite CO2. Es más, absorbe CO2 cuando está ahí el árbol. El día que se quema la madera, evidentemente, pero de momento sirve de hucha de CO2. Es la mejor hucha que tenemos de CO2, construir en madera. Entonces, ¿qué te dice la gente? El lobby del hormigón, ¿no? Para hablar claramente. Oh, es que no hay suficiente madera para hacer todos los edificios que se necesitan. Mentira, hay suficiente madera siempre que se gestionen los bosques de manera sostenible. Aquí en Europa, solo en Finlandia, hay madera para hacer todos los edificios que se necesitan. Aparte, aquí en Europa estamos en una situación demográfica de prácticamente que no crece, no crecemos. Incluso en la China, salió el otro día en la prensa que el año pasado disminuyó la población. Es decir, en Latinoamérica estáis creciendo mucho más y en África ya no hablemos, ¿no? Pero hemos de tener en cuenta que no hay que construir muchísimo más
ojalá podamos construir estructuralmente con madera. Otra cosa que hay que tener en cuenta, la transpirabilidad de las fachadas. Es decir, esto es nuestra primera piel, esto es la segunda. Si nos embadurnamos de plástico, nos asfixiamos. Si nos ponemos según qué ropa, nos asfixiamos. Hay materiales que impiden la transpirabilidad de la atmósfera que necesitamos, evitando humedades, evidentemente, y todo. Y luego otro material, os hablaré, las pinturas. En el grupo este de salud, que os digo, del Colegio de Arquitectos, organizamos el año pasado una sesión de debate muy interesante. Invitamos a 4 fabricantes de pinturas. 2 grandes fabricantes y 2 empresas muy pequeñitas, una alemana y otra de aquí, de pinturas ecológicas, de las ecológicas de verdad, porque antes María Fernanda hablaba del greenwashing, pues también hay pinturas ecológicas que hay que poner entre comillas. Pero bueno, pues la gente, y hubo incluso una pregunta al final de un asistente que decía, oye, ¿no os habéis peleado entre vosotros? ¿Qué pasa? Claro, y es que el conocimiento técnico lo tenemos. Y aquí enlazo con lo que sí ha dicho Pablo antes y has dicho tú, Gloria y María Fernanda, hay un tema de precio, evidentemente. ¿Qué nos decían estos grandes fabricantes? Estamos construyendo ya naves para fabricar pinturas ecológicas. ¿Cómo es que es más cara? Pues porque apenas hay demanda. Es decir, el momento que la producción sea a nivel y a escala, es un tema de escala de fabricación de las otras, pues poco a poco se irá poniendo el mismo precio. En este momento es verdad que, sobre todo en tema de pinturas, pues te puedes encontrar que sea un 40 o un 50% más cara. Vuelvo a decirla de verdad, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta es, la pregunta que me hago es, el sector tiene que tender hacia a estos sistemas, a estos materiales, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que todavía, exacto, no hay demanda, con lo cual el precio sube. Por ejemplo, en construcción en madera es cierto que es una opción muy sostenible y ecológica, pero los precios también se disparan porque hay poca, por lo menos en España, de momento no hay suficiente industria para construir de esta manera, ¿no? Que es un sistema tradicional muy, muy conocido, ¿no? Se han puesto las pilas, ¿eh? Aquí hay un edificio de 8 plantas y esto sí que irá solo. El coste de la madera estructuralmente, efectivamente, si miras solo el coste de estructura, parte de estructura, que es un tanto por ciento del edificio, puede ser un 10% más caro que uno normal. Pero el problema es que ahí hemos de hablar, como decía Pablo antes, holísticamente. Entonces aquí ya te meteré las políticas de impuestos. ¿Qué pasa con la política de carbono? ¿Qué pasa con el mercado de CO2? ¿Qué pasa con los impuestos de aquellos productos que ocasionan cambio climático? Bueno, pues se tendría que penalizar esto, ¿no? Digo yo. Esa sería una manera de promover este tipo de soluciones, claro. Lo que pasa es que hay un debate perverso sobre los impuestos, y aquí lo tenemos en España clarísimo, tú lo sabes muy bien. A la que dices subir los impuestos, la gente se piensa que le vas a subir los impuestos a todo el mundo igual. Pues no. No sé si habéis leído a Thomas Piketty, aquel Capital e Ideología. Es un libro muy interesante, es muy breve, tiene 1322 páginas. Yo lo leí en los 2 meses que estuvimos encerrados de pandemia absoluta y te explica una cosa muy curiosa. Después de la guerra, en Estados Unidos gobernaba el Partido Republicano y los impuestos a los muy ricos eran del 80%. Claro. Y ahora aquí están estas grandes empresas de Amazon, etcétera, etcétera, que resulta que no pagan impuestos. Bueno, claro, es que hemos de empezar por aquí. Es decir, los impuestos que puede pagar el señor Jeff Bezos, que por la pandemia su patrimonio particular ha pasado de 100.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares, pues este señor no ha de pagar un poco más de impuestos de los que paga ahora. Sí, razonablemente sí, vamos, mi opinión. Claro. O los paraísos fiscales, ¿qué pasa? Claro. No, bueno, desde luego, por no abrir tanto el debate, que sería interesante, pero quizá demasiado extenso, sí que es cierto que hay políticas que favorecen, que pueden ayudar, o hay medidas desde la Administración que pueden ayudar a que ciertos sistemas o ciertos materiales en la construcción sean más asequibles y, por tanto, mejor
mejores para la salud y también tiene una repercusión de que cuanto más sanos estemos, menos usaremos la sanidad y, por lo tanto, será menos carga sanitaria pública, ¿no? Digamos que todo es como un conjunto de cosas que van a favor de las personas, ¿no? No en su contra. No sé si Fernanda querría decir algo más sobre el tema de materiales. Sí, es que nosotros en Chile GBC, de hecho, somos expertos en temas de materiales. Tenemos una plataforma, de hecho, que es única en su tipo, y hablo única porque es única en el mundo, donde justamente nosotros validamos atributos de sustentabilidad, verificamos, y yo hablo de materiales con atributos de sustentabilidad. Eso es súper importante, porque un material no es sustentable per se. El material tiene atributos de sustentabilidad que lo hacen ser mejor que otro material, y eso es súper importante desde el punto de vista de la huella ambiental, ¿cierto? Y del impacto social que podría tener. Ahora, como dato adicional, nosotros en Chile tenemos una tasa de recambio generacional. Ustedes saben que la tasa de recambio generacional son 2,1 hijos por mujer, la de Chile es 1,56. Acá la población tampoco crece, ¿ya? Y somos Latinoamérica, así que en el fondo pasa lo mismo en Brasil, en Uruguay y de hecho también en Argentina. Las mujeres tenemos menos hijos de los que deberíamos tener para que exista esa tasa de recambio generacional, por lo tanto vamos a tener una población mucho más envejecida, pero también menos población joven. Ahora, en relación al tema de los materiales y del costo de los edificios, hay un estudio bien interesante que nosotros lo tenemos en nuestra web, que es un estudio que se hizo de edificios certificados LEED, en donde un edificio, ya hablo de realidad latinoamericana, un edificio certificado LEED sale 1.42%, reitero, 1.42% más caro que un edificio norma base, ¿cierto? Y en donde además la tasa de payback es de máximo 6 años. Entonces, es súper interesante finalmente como número, y nosotros, por ejemplo, también hicimos un análisis en un hospital enorme, un hospital público, de cuánto más caro salía construir ese mismo hospital LEED, y era un 4% más caro. Entonces, estamos hablando también de desmitificar todas estas creencias con respecto a que construir en forma sustentable tiene un costo mucho mayor, cuando en realidad no es así. Lo que nosotros necesitamos es que el público perciba los beneficios, ¿cierto?, que tiene este tema en relación, ¿cierto?, a la reducción en los costos de operación y mantenimiento, de gastos comunes, y lógicamente ya moviéndome al tema de salud y bienestar, es súper interesante que se entienda que ningún material es inocuo per se. Ya, o sea, todos los materiales, todo lo mínimo tiene una huella de cierto ambiental, tiene una huella social, y la madera no está exenta de eso. O sea, acá nosotros en Chile somos un país maderero, ustedes lo saben, minero y agrícola y maderero, y en donde finalmente uno de los grandes problemas que tenemos nosotros acá con la madera son los monocultivos, ¿ya? O sea, efectivamente cuando se habla de huella de carbono, la madera tiene una huella de carbono menor que otros materiales, pero si nos vamos a temas comunitarios, a temas de huella social, ¿cierto? Y a otros temas como, por ejemplo, el uso del agua, la erosión del suelo, o sea, dentro de lo que es metodología científica de análisis de ciclo de vida, tú puedes medir 18 impactos ambientales distintos, y en eso la madera no siempre es más inocua. Entonces, cuando uno habla de metodología científica, también es súper importante entender eso, y además que dentro de las realidades de cada país, por ejemplo, Chile es el país más sísmico del mundo. Somos efectivamente el país más sísmico del mundo. Entonces, acá no se construye igual que en otros lados. Tenemos la norma sísmica también más exigente del mundo, por lo tanto, en general, nuestras construcciones tienden a ser más robustas desde el punto de vista del uso de material. Entonces, acá lo que se necesita es innovar en estos nuevos materiales. Finalmente, vuelvo a poner en el centro el tema de resiliencia. El tema sísmico requiere, por ejemplo, resiliencia con respecto a cómo vemos estos nuevos materiales, finalmente, o cómo innovamos en poder tener, porque yo hablaba, claro, de ciudades compactas, por lo tanto, necesitamos poder construir en altura, y eso requiere, lógicamente, investigación e innovación con respecto a los materiales. Y fíjense que aquí en Chile pasa una cuestión bien curiosa. Nosotros tenemos Chile es un mercado que es muy abierto, tenemos mucha disponibilidad de materiales con atributos de sustentabilidad que no son más caros que el material común. En general, este sobrecosto que tienen los proyectos LEED generalmente tiene que ver más con equipos y sistemas que con el material per se, ¿ya? Y eso es bien interesante. O sea, nosotros acá, sería algo en lo que estamos trabajando fuertemente, es en el tema de economía circular. La economía circular es uno de los pilares de nuestras contribuciones nacionales determinadas, y en donde justamente hay una hoja de ruta bien robusta, y han empezado a aparecer muchas iniciativas de materiales que tienen, por ejemplo, bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, y además tienen contenido reciclado. Por lo tanto, tienen un doble atributo de sustentabilidad.
Y lo otro es cómo estos materiales evidencian sus atributos de sustentabilidad, porque en general, cuando nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero dentro de los ecoetiquetados ambientales hay una ecoetiqueta que es la tipo 2, que son autodeclaraciones donde la palabra ecológico no está permitida, sino que está permitida material que tiene contenido reciclado, post-consumo, ¿cierto? Tiene bajo contenido de VOC, temas de emisiones. Entonces, es súper importante también educar a la industria en cómo ellos entregan evidencia relacionada con los atributos de sustentabilidad de sus materiales, y en eso nosotros hemos sido bien pioneros en trabajar con la industria a través de una plataforma, en tratar de educar para evitar que ese greenwashing exista, y por el lado ¿cierto?, de la industria, y por el otro lado para que el usuario final, que puede ser desde la constructora o el mismo arquitecto que especifica, entienda que tiene un beneficio, obviamente, usar este tipo de productos, pero que además no necesariamente es más caro. O sea, en Chile, el primer edificio registrado para certificarse líder, en ese minuto el edificio más alto de Latinoamérica, y fue el 2006, o sea, ya hace muchos años atrás. Y ahí, por lo menos aquí, empezó un movimiento gigante de empresas que trataron de ser mucho más competitivas. Y hoy en día tú te encuentras sanitarios, por ejemplo, WC o inodoros, o como le quieran decir, de muchos precios distintos, y finalmente con los mismos caudales, ¿cierto? El mismo flujo y el mismo ahorro. Entonces, el precio va dependiendo en que si uno le diseñó Philip Stark y el otro se vende en Sodimac o en una tienda de retail. Entonces, esas son las diferencias. Finalmente, es lo que yo hablaba también de este tema de democratizar la sustentabilidad, el que podamos tener acceso a productos, por ejemplo, desde pinturas Benjamin Moore, por ejemplo, que son importadas y que son caras porque son importadas, pero también pinturas, por ejemplo, de Chilcorrofin, que son chilenas y que también tienen medidas sus emisiones y sus compuestos orgánicos volátiles, contenido. Entonces, con respecto al tema, por ejemplo, los materiales saludables, cuando se habla de materiales más inocuos para la salud, tiene relación con cómo nosotros declaramos esta inocuidad, y para eso, lógicamente, lo importante es pedir evidencia en cuanto contra qué normas se están comparando, cuáles son los métodos de ensayo, y ese es un proceso en el que sí es súper necesario educar. Y cuando hablo de la industria, no solo hablo del usuario final, sino que hablo de todos quienes estamos involucrados, finalmente de toda la cadena de valor de la construcción sustentable. Entonces, y por otro lado, siempre preferir, y me quedo, Gloria, con lo que tú dijiste de cómo finalmente, producto de la pandemia, se relevó la importancia de la ciencia. Tenemos metodología científica para comparar, para medir impactos ambientales potenciales, y en ese sentido, por favor, quédense con eso, porque eso es lo más relevante. O sea, podemos medir con números, podemos comparar y podemos gestionar esa información y también transparentarla. O sea, otra de las discusiones que está hoy día, y que justamente lo puso LEED como certificación en la palestra, es el que quienes proveen, por ejemplo, materiales que tienen, o todos los materiales, porque todos tienen ingredientes químicos, el poder transparentar a través de fichas de seguridad, ¿cierto? Con el número CAS, que es el número de registro que tienen todos los materiales o componentes químicos, y que esa declaración exista, pero no sacas nada con declararla si la gente no se educa en cuánto daño te pueden producir ciertos productos químicos. Entonces, yo creo que hay que avanzar ya no solo en la disponibilidad de materiales, en la transparencia de información, sino que la gente entienda cuán importante es para su salud esa información que se está transparentando y que se está comunicando. Sí, en este sentido sí que me gustaría, porque me ha sugerido lo que estabas comentando, que es cierto que hay mucha información, hay metodologías, hay maneras de medir, hay indicadores, pero ¿cómo percibe el usuario? No digo nosotros, que somos un público ciertamente cualificado, que somos capaces de entender pues qué cosas son más importantes, qué cosas son menos importantes, pero ¿cómo se traslada esto a la ciudadanía en general? Es decir, ¿estamos trasladando adecuadamente esta información? Porque es cierto que a veces, bueno, y también me remito a la pandemia, no sé si en vuestros países habrá pasado igual, hay mucho ruido sobre casi todos los temas, y cómo podemos trasladar una información fiable, veraz, para que el usuario final aprenda a valorar esta cuestión añadida de la salud, aprenda a demandar o quiera demandar esos materiales saludables, se preocupe por esta cuestión cuando va a comprar una vivienda, cuando va a alquilar una oficina. ¿Cómo estáis haciendo esta cuestión en cada uno de estos países? ¿Cómo creéis que se está haciendo, se está trasladando a través de los sellos? Pero bueno, el sello al final es una cosa que manejamos los técnicos, ¿no? Sí, es un desafío bien grande, ¿eh? Nosotros acá, por ejemplo, hemos visto que en términos de huella de carbono, por ejemplo, voy a hablar de ropa, ¿ya? Lo que se estaba haciendo era trasladarlo, por ejemplo, a cuántos árboles equivale, por ejemplo, la huella de carbono que está produciendo. O sea,
como cosas así. Entonces, claro, ahora el sello, como tú dices, claro, tiene una información técnica, yo creo que por lo menos, o sea, voy a hablar a nivel latinoamericano, nada, vamos muy mal en educar finalmente al consumidor final. O sea, cuando tú finalmente educas al consumidor final, tú elevas la demanda también, y eso finalmente elevar la demanda, vamos a tener más proyectos que tengan algún tipo de certificación o que tengan atributos de sustentabilidad, y los mismos materiales también. Entonces, nosotros la verdad no tenemos la receta, nos hemos más preocupado de trabajar por un lado, pero sí les comento que acá hay una iniciativa, no la puedo mencionar con mucho más detalle porque tiene que ver con un convenio ministerial, pero donde sí se va a trabajar en una plataforma para usuarios finales y en el fondo explicándoles de forma súper clara, por ejemplo, que un material con alto contenido de VOC es cancerígeno, que produce irritación de las vías respiratorias. Entonces yo creo que cuando tú eso lo traduces a, qué pena, en el fondo, pero enfermedades o cuál es el impacto final, es mucho más cercano que si yo les hablo solamente de compuestos orgánicos volátiles, ozono troposférico y un montón de cosas. Entonces, yo creo que finalmente el tener estas plataformas o estos documentos o hacerlo accesible es finalmente lo que va a hacer que también bajen los costos en muchos países de estos materiales que tienen productos, pero finalmente yo creo que nosotros estamos súper al debe con educar al usuario final, que finalmente es el que ocupa las oficinas y el que ocupa las viviendas. Pablo, no sé si quieres comentarnos algo de esta cuestión. ¿Cómo percibes tú la demanda de este tipo de materiales, de este tipo de soluciones en Argentina? ¿Crees que las personas que los demandan están informados o tienen suficiente información? No coincido con María Fernanda, que estamos muy atrás en ese tema. No, la gente no percibe los beneficios, mira más el precio que el producto en sí. Cabe destacar que la Argentina está en una situación económica con muchos altibajos, con muchos problemas, y el tema económico muchas veces se lleva por delante otras cuestiones que quizás son más importantes. Pero coincido, no hay una llegada a la gente de las ventajas de tal producto por encima de otro. Tony, ¿cómo ves tú la situación aquí? Que va evolucionando muy lentamente, porque, bueno, lo del precio que ha salido, esto es verdad. En Francia, por ejemplo, hay una cosa bastante interesante que tú conoces, que es que ahora hay una cierta etiquetado de producto de caras a la calidad del aire interior, que es este concepto que aquí se está abriendo bastante camino, ¿no? Igual que hay de caras al consumo eléctrico y la eficiencia eléctrica, pues o bien el certificado de edificios de eficiencia energética o bien incluso en los electrodomésticos hay clasificación, pues en productos de construcción en Francia ya están empezando a hacer este etiquetado, ¿no? De los productos que son mejores desde el punto de vista de la salud y la sustentabilidad. Bueno, es una manera de educar al público, ¿no? Y luego hay otra cosa, en unas jornadas que hemos celebrado nosotros ahora aquí, que le hemos llamado la emergencia del hábitat precisamente, una de las conclusiones importantísimas es la formación en las escuelas de arquitectura. Es que de alumnos aquí en España, vamos, no sé en Madrid, pero y en otros sitios, aquí en Barcelona hay 6 escuelas de arquitectura y no, en ninguna, bueno, hay alguna en la que estaba yo que se habla un poquito y en alguna otra, pero es una clase suelta dentro de una asignatura, pero no hay una enseñanza. La gente sale de la escuela de arquitectura sin tener ni idea de todo esto que estamos hablando. Era mi siguiente pregunta, pero está bien que la hayas adelantado. Sigue. Sí, hay una carencia, yo creo, en la formación del técnico, claro. De acuerdo con María Fernanda, una cosa que has dicho, de que no hay ningún material perfecto, evidentemente, hay que hacer balance y todos tienen sus pros y sus contras. Sí, la siguiente cuestión es esta, ¿no? Es que, como vemos, cada vez estos procesos constructivos y tal son muy complejos, tienen muchos impactos y es cierto que se requiere, pues eso, como decía antes, un enfoque bastante multidisciplinar, ¿no? Y ahí va mi siguiente línea, ¿no? Que todos vosotros que sois arquitectos, ¿qué carencias creéis que tenemos los técnicos en esta cuestión? Si pensáis que con nuestra formación es suficiente para saber enfocar el proyecto desde esta perspectiva de la salud, si nos falta, y cómo creéis que debería ser la formación del arquitecto en los próximos años para abordar estos retos, ¿no? ¿Quién se anima? Pablo.
Yo creo que hay mucho interés por parte de los arquitectos jóvenes, de los estudiantes, por estas temáticas. A veces nos sorprende, la verdad que trabajamos en varios lugares del país, siempre decimos en climas distintos, situaciones distintas, y nos sorprende siempre la recepción, el interés que tienen los arquitectos jóvenes por esta temática. Así que creo que hay un buen futuro. Me parece que la preparación que tenemos los que tomamos esto ya de grandes es de una determinada forma, pero los jóvenes, los chicos, me parece que abordan el tema de otra manera y su destreza con la informática les ahorra muchos pasos que antes eran muy engorrosos. Y creo que se logran cosas mejores y que hay un interés muy marcado por parte de ellos, que de alguna manera son el futuro de la profesión, ¿no? Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Además, es que ellos se han criado en la emergencia climática y entonces tienen una perspectiva un poco distinta a la nuestra, ¿no? Fernanda, ¿tú qué dices? ¿Qué opinas desde Chile? Sí, bueno, yo soy profe, soy profesora de magíster, de postítulo, y nosotros como Chile GBC también tenemos entre nuestros socios varias, no solo universidades, sino centros de formación técnica. O sea, el centro de formación técnica, allí está la universidad. Y lo que es súper bueno, finalmente, vaso medio lleno, es que están muy interesados en trabajar con nosotros justamente para actualizar sus mallas de contenido. Yo ahí me quedo mucho con lo que comentaba en un minuto Tony, también que comentaba Pablo, en que los profesionales jóvenes sí están ávidos de saber más cosas, pero lamentablemente las mallas curriculares de las carreras no se actualizan con respecto a estas nuevas discusiones. Entonces, nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, son incluso mallas de postítulo, por ejemplo, contenidos de postítulo, donde se sigue hablando solamente de eficiencia energética vinculada a sustentabilidad. No se hablan estos temas. No se habla de salud, ni siquiera se habla de eficiencia hídrica, poco se habla de economía circular, nada de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo creo que finalmente el trabajo que tenemos es sí, obviamente, retroalimentar los contenidos de pre y de posgrado, y también por parte de las universidades, de centros de formación técnica, un poco más de apertura a poder incorporar estos nuevos contenidos, porque también la percepción de nosotros es que desde la academia muchas veces se centran como en los procesos de investigación y falta calle, que es lo que siempre nosotros decimos. Muchas veces al proceso de investigación le falta calle. Entonces, sí, entonces sentimos que es súper necesario finalmente un poco salir de esa burbuja y incorporar esta nueva información. Y algo que está pasando aquí en Chile, por ejemplo, que es bien interesante, nosotros recibimos todo el tiempo, obviamente, consultas para ayuda de tesis, etcétera, es poder incorporar, por ejemplo, el mismo tema de incentivos financieros y normativos, incorporar, por ejemplo, las certificaciones, qué beneficios tienen en términos de números, pero hemos echado mucho de menos justamente el tema que estamos discutiendo hoy día y que tiene que ver con esta arquitectura saludable, con neuroarquitectura, y yo creo que eso es algo que definitivamente tenemos que incentivar como nuevos canales de investigación dentro de lo que es la academia. Y es evidente que tiene que ser yo estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser, la academia tiene que estar, evidentemente va a haber investigación como más especulativa porque es la que rompe el hielo para seguir avanzando, pero tiene que haber una investigación práctica y aplicada porque es la que, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tony, desde tu experiencia como docente de tantos años? Me vas a perdonar, es que estoy viendo una pregunta aquí en el chat que me gusta mucho. Pues contesta. Mi experiencia como enseñanza es que va relacionada con esta pregunta. Perfecto. En un clima de más de 35 grados o clima tropical, ¿cuál sería la recomendación para un diseño sustentable? Yo diría, aprendamos de la sabiduría de las arquitecturas vernáculas de cada lugar, de cada clima. Aprendamos de las arquitectas y arquitectos que están haciendo arquitectura maravillosa. Yo os diría, por ejemplo, Anupama Kundó, que aunque es india, vive 6 meses en Madrid, ¿no, Gloria? Sí. La invitamos hace un par de años a un congreso que se hablaba de construcción en madera, precisamente, y nos sorprendió porque empezó la conferencia suya de una manera magistral, ¿no? Dijo, me habéis invitado para que os hable de edificios de madera, y yo en realidad de madera no entiendo. Y nos quedamos todos así. Dice, bueno, pero entiendo un poco de árboles. Y entonces hizo una disertación maravillosa, ¿no? Es decir,
a partir de esta arquitectura, de los dos grandes materiales que hay en la construcción a lo largo de la historia, que son los pesados y los ligeros, la construcción en piedra y en tierra, y la construcción en madera, en caña, en bambú. En Asia hay cosas de bambú y en Colombia hay cosas de bambú fantásticas, ¿no? Entonces, aprendamos de estos, o aprendamos de un clima cálido, en este caso seco, de Francisqueré, de Burkina Faso. Hay ejemplos buenísimos de esta arquitectura, pero insisto, aprendamos de la arquitectura tradicional. Yo en la escuela que daba clase era un bicho raro, como os podéis imaginar, y he estado muchos años en el proyecto final de carrera, en el jury, en el tribunal de proyecto final de carrera, y es tradición de esta escuela que además de los profesores de las distintas asignaturas, yo daba sustentabilidad, evidentemente, venía un invitado, ¿no? Y un año vino Juan Navarro Valdever. Y entonces, casualmente, claro, yo les hablaba mucho de estos materiales naturales, de estas formas de construcción, de estas construcciones vernáculas, de las que hay tanta sabiduría encerrada, y de los 20 que se presentaban, o 25, ya no me acuerdo, pues la mitad hacían edificios de tierra y madera. Y Juan Navarro Valdever no entendía nada, pobre. Pero yo creo que hay unas propiedades en estos materiales que son buenísimas, es decir, desde la inercia de la tierra, que también tiene el hormigón, evidentemente, es la virtud del hormigón, la inercia, pero muy poca gente la calcula y la tiene en cuenta, hasta las virtudes de la madera, que no hace falta que insista más. Y en la escuela sí, en la escuela pues hay ganas de aprender cuando alguien les habla, ¿no? Pero como decía antes, hay muy poca gente. Y bueno, no sé. Hay una pregunta ya, creo que con esto vamos a poder, que nos hacen ahora y que tiene que ver con esto, es que dice algo así, dice así literalmente: ¿cómo se podría influir en las escuelas para que incluyeran estos temas en la formación y no primara tantísimo el diseño? No sé qué queréis decir, pero yo siempre he pensado que el diseño está al servicio del problema que se quiere resolver y no al contrario, ¿no? Entonces, a veces tengo la sensación de que en las escuelas se prima el diseño por el diseño, y el diseño por el diseño no vale, bajo mi punto de vista, no sirve para nada. Y de hecho, las grandes arquitecturas siempre están resolviendo los problemas que se les están planteando de una manera magistral, pero resuelven el problema, ¿no? No sé qué opináis de esta cuestión, ¿no? Así para cerrar. Yo ahora aquí te sacaría otro asiático, el Patanjali, que es un señor que vivió hace 23 siglos y es de las familias creadoras del yoga, ¿no? Yo hago yoga hace 20 años. Entonces el Patanjali tiene un gráfico que a mí me dejó clavado, y es que relaciona los 5 sentidos con los 5 elementos de la naturaleza, que en la India son los 4 nuestros, los de la cultura griega, ¿no? La tierra, el agua, el fuego y el aire, y ellos le añaden el éter. Entonces, imaginaros en un gráfico como uno es escalonado, en el que con el olfato solo puedes percibir el material tierra. Con el gusto puedes percibir el material tierra y el elemento agua. Con la vista, además, puedes percibir el elemento fuego. Pero fijaros que la vista está en el centro. Resulta que según Patanjali, y es discutible en cierto modo, pero os lo pongo un poco como metáfora y como elemento de reflexión ante esta pregunta, a continuación vendría el tacto, porque el tacto es todavía más sensible a ciertas cosas, es decir, al aire. Por ejemplo, el aire tú no lo ves, pero en la piel lo notas, ¿no? Y el último era el oído, curiosamente, ¿no? Nosotros hemos hecho ejercicios con alumnos de taparse los ojos y practicar con el tacto con materiales de construcción, ¿no? Pero el oído, el quinto elemento de la cultura india, que en la cultura europea estaba hasta Einstein, por cierto, es el éter. Y el éter es la transmisión de lo sutil, aquello que no vemos y que no tocamos. Y aquí podéis hacer venir muchas cosas, desde la inspiración de los artistas, las musas, hasta la interpretación de los sueños, hasta los místicos, las revelaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que hay algo en nuestro cuerpo que detecta lo que os decía al principio, el buen lugar. Es decir, ya hay sitios que te encuentras muy bien, solo de entrar, independientemente de la actividad que hagas. Y hay sitios que te chirrian. En donde doy clases yo en el Colegio de Arquitectos, en un aula de formación, la gente que trabaja allí te lo dice, es que aquí está fatal. Está fatal. Es decir, y es, bueno, no es ni bonito ni feo, es un sitio de estos un poco neutros, ¿no? Pero el cuerpo tiene una sensibilidad que la estamos perdiendo. Y esto yo creo que es importante, porque
estamos pasando del Homo sapiens al Homo roboticus, ¿no? Estamos perdiendo sensibilidad. Yo creo que es un tema de sensibilidad, de sensaciones, que va ligado a muchas cosas, ¿no? A tranquilidad, a lentitud del tiempo, a darse cuenta, a aprender a percibir esto, y no solo por la vista, y por esto está el tema de la estética que nos preocupa tanto. Y yo no hace mucho hablaba con gentes y por qué en las revistas de arquitectura, en los edificios, casi nunca hay personas. Y al final se lo pregunté a un fotógrafo muy bueno, especializado en arquitectura, y digo, oye, ¿cómo es que no ponéis personas en los edificios? Dice, oh, es que si tiene ciertos años la foto, los vestidos demuestran que aquello es antiguo. Entonces lo antiguo es como peor. Y, bueno, es absurdo, pero si hemos de crear espacios saludables, lo primero que hemos de poner delante son las personas. Y por lo tanto, si hemos de hablar de las personas, han de haber personas en las fotos de arquitectura y en las revistas de arquitectura. O sea, mira por dónde acabo. Sí, sí, ¿no? Me parece una buena reflexión para finalizar. Pablo, una reflexión final porque estamos ya a punto de acabar. Excedidos. No, simplemente aprovecharla dentro de la tragedia que significa esta pandemia, las enseñanzas que nos deja hasta el momento, tratar de entenderla, de absorber y de procurar hacer los cambios que hagan falta para que los edificios sean mejores después de esta situación y eventualmente hasta una nueva situación como la de hoy, porque esto puede llegar a repetirse. Vemos que se van dando cíclicamente cada tantos años. Está muy intenso, obviamente, muy a nivel pandémico, pero creo que deja una enseñanza y tenemos que los arquitectos tratar de entenderlo, procesarlo y dar soluciones. Muchas gracias. Fernanda, cuando quieras. Sí, yo creo que, a ver, dentro de lo que hablaban del tema de la universidad y como reflexión final, yo siento que es súper importante volver a relevar el rol del diseño en minimizar los impactos ambientales y sociales. Yo creo que eso es fundamental, o sea, y entender de una forma holística que en el diseño no termina, o sea, a nosotros yo creo que finalmente en la arquitectura nos falta diseñar con enfoque de ciclo de vida, o sea, entendiendo que un edificio va a estar operando 60, 70, 100 años, ¿qué va a pasar al final de ese edificio? Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Que es importante incorporarlo y de todas maneras el tema de la resiliencia. Nosotros hoy en día no podemos diseñar si no se incorpora el concepto de resiliencia y tener edificios que sean lo suficientemente y ciudades flexibles, ¿cierto? Y que incorporen estos cambios que vamos a ir teniendo y que los conocemos, sabemos cuáles van a ser, entonces creo que planificar de acuerdo a eso es fundamental. Y lo otro, yo aconsejaría con respecto al tema que nos convocó hoy, lo que yo mostré respecto a estos 6 principios, ¿cierto? Que tiene este marco de salud y bienestar, incorpora subtemas que son súper interesantes y uno que me gustaría mencionar es justamente cómo fomentamos la actividad física dentro de los edificios. Pablo comentaba algo bien interesante en las que tiene que ver con la certificación WELL, que nosotros también la promovemos, lo mismo que FitWell, y es tener estos espacios que sean movibles, como tú puedes movilizarte dentro de tu misma oficina, porque no nos olvidemos, la obesidad es un problema de salud pública crónico, el sedentarismo igual, y esto ha quedado ya full en evidencia con este tema de la pandemia. Entonces, yo creo que incorporar todo eso dentro de las mallas de pre y posgrado, pero siempre diseñar entendiendo que cada decisión de diseño que tomemos va a tener un impacto en la sociedad y que no es un proceso que sea finito y que termine en diseño y construcción, sino que necesariamente tenemos que tener esta visión holística con enfoque de ciclo de vida y qué es lo que pasa con nuestros edificios cuando cumplen su vida útil. Muchas gracias porque es verdad, es un tema tan amplio porque, claro, podemos extenderlo a la ciudad, lo que has comentado, el sedentarismo, las formas de vida. En realidad, la salud tiene que ver con la forma de vida de cada una de las personas, ¿no? Y cómo desarrollan todas sus actividades, ¿no? O sea, que es un tema muy amplio que daría para otro debate o para otros más debates, ¿no? Pues nada, quería daros las gracias a los 3, ha sido muy interesante, a pesar de la distancia en la que estamos, porque estamos a distancia. Otra cosa que nos ha traído la pandemia, yo creo que nos ha acercado a los que estamos lejos de alguna manera con este tipo de actividades que, bueno, nos permiten intercambiar experiencias. Así que os quiero dar las gracias y espero que nos veamos en persona pronto. Y creo que dar la palabra a Pablo Maroto, que va a cerrar este primer coloquio. Así que, Pablo, muchas gracias y gracias a todos los que nos habéis seguido a través del canal. Pablo, cuando quieras. Bueno, parecía que estaba en mute y no se me oía. Pues nada, simplemente poco voy a añadir. He asistido a muchos
debates de arquitectura saludable y siempre se aprende algo nuevo. Solo pues dar las gracias a los participantes, a Gloria, a Pablo, a María Fernanda, a Tony. Un gran debate. Es el primero que hacemos. Tenemos ya por programar otros debates con otros conceptos, como por ejemplo el tema de la industrialización, passive house, eficiencia energética. Muchos de ellos que también van a ser muy interesantes y nada, en breve subiremos el vídeo de este debate a nuestras plataformas, a YouTube. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes por haber asistido a todo este debate y nada, y os esperamos al próximo. Así que muchas gracias y hasta pronto.